¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de La Antorcha en un día sin duda movidito. Eurico Campano, Jaime González, ¿cómo estáis? Gracias por acompañarnos. Un placer. Muy buenas, ¿cómo estáis? Un placer. Bueno, es un bombazo, sin duda, la declaración de Víctor de Aldama ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. Caso Koldo, caso Ábalos, caso Sánchez, caso PSOE, caso Gobierno. Ya veremos cómo le llamamos. Si os parece, muy rápido, vamos a escuchar, porque hemos tenido acceso a la declaración de Aldama. Son 2 horas de declaración, 1 hora y 56 minutos. Están trabajando en ella y se la están ofreciendo en OK Diario Irene Tavera y Fernán González. Pero primero de todo, llama la atención esto que ha dicho Víctor de Aldama ante el juez. La foto con Sánchez fue en un reservado, la famosa foto de la que se burlaba el PSOE. Bueno, yo me hago fotos con todo el mundo. Bueno, pues dice que es que a él le llamaron a ese mitin porque Sánchez quería conocerle. Quiero decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. A mí me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Koldo, a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del Gobierno. Así es. ¿Es así? Se ha publicado una foto, usted lo habrá visto, con relación a ese día en el Teatro de la Latina. Esa foto, imagino que no fue subrepticia, ¿no? Bueno, esa foto... Ni de encuentro fortuito. Para nada, esa foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales, gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado, y le digo, no tiene que darme las gracias, y dura poco más la conversación. Salgo, el presidente se queda hablando con Koldo, no sé de qué, y al momento, a 30 segundos, sale Koldo y sale el presidente. Y decir, fortuita no es la foto. O sea que se provoca ese encuentro a los efectos de que le agradezca, agradecer el qué. Las gestiones tenía que ver con el tema de México y del viaje que al día siguiente se planificaría con ocasión del Tren Maya. Sí, así es. Bueno, Jaime, Eurico, cualquiera de los dos, el que quiera. Bueno, Aldama canta, tendrá que probar todo esto, pero deja cao a Sánchez, al Gobierno y al PSOE. Dice que fue al famoso mitin del que se burlaba, la famosa foto de la que se burlaba el PSOE, el Gobierno. Pidieron, y sé perfectamente lo que estás haciendo y te doy las gracias, dice Aldama que dijo Sánchez. Jaime. A mí me parece fundamental porque, claro, esto es una declaración que está concienzudamente preparada y entrenada entre el señor Aldama y su abogado, el señor Choclano, que por otra parte es un insigne abogado de reconocido prestigio. Y si os fijáis en la secuencia de los hechos, lo primero que hace Aldama, además haciendo, digamos, pidiendo un inciso para extenderse, es explicar la famosa fotografía del mitin del Partido Socialista, en la que, según Sánchez, pues coincidieron por casualidad, y Aldama era como uno de tantos simpatizantes del presidente del Gobierno que se le acercan para sacar una fotografía. Y él tiene especial interés desde el principio de la declaración en invertir la causa. Es decir, no fui yo el que de una manera interesada me acerqué al mitin a saludar al presidente del Gobierno porque me convenía a mí para mis intereses, sino que recibí una llamada invitándome al acto porque Pedro Sánchez tenía interés en conocerme y además, añade, y me agradeció personalmente las gestiones que yo estaba haciendo para el Gobierno. Me parece que es un cambio sustancial porque naturalmente lo que hace es poner en el disparadero a Pedro Sánchez, como si todo lo que viniera después partieran de una evidencia que me parece muy notable, que al frente de todo estaba el presidente del Gobierno. Y me parece que aunque en sí mismo el hecho de la fotografía que fuera buscada por Aldama o que fuera Sánchez el que intentara buscar a Aldama no tiene ninguna relevancia de tipo penal, porque eso en sí no es delito, a mí me parece fundamental para entender todo el desarrollo y la estructura de la trama. Es decir, el gran interés que tenía hoy Víctor Aldama, es decir, que el presidente del Gobierno estaba en la cúspide y estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Más allá, naturalmente, de lo que no puede decir, porque es que además lo ha dicho, todo el conjunto de
de autoimputaciones que se ha lanzado alguien que está declarando como persona, naturalmente, que está en prisión. Es decir, a mí me parece que la gran virtualidad que tiene la declaración de este señor es que mucho de lo dicho se tira piedras contra su propio tejado. Es decir, no es esparcir porquería porque sí, es que él se está autoinculpando. Y me parece que eso le da un punto de veracidad a la declaración que no tendría en el caso de que se limitara a esparcir porquería y al mismo tiempo a decir que él no tiene culpa de nada. Él se declara culpable, pero al mismo tiempo señala con su dedo acusador al presidente del gobierno. Probablemente va buscando, además, tarde o temprano un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y probablemente, claro, él sabe probablemente que todo lo que está diciendo, ahora vamos a escuchar enseguida, y pido a Poli que lo tenga prevenido, y te voy a pedir tu primera opinión, Eurico, pero lógicamente él sabe que va a tener que probar algunas de las cosas muy concretas que ha dicho hoy, ¿no? Más allá de señalar al número uno, claro. A todas, absolutamente, entre las cosas, porque el PSOE le va a demandar. Pero yo me imagino que, además, con su abogado, que como tú dices es un ilustre abogado, él ya sabe que probablemente la UCO de la Guardia Civil o él mismo en algún sitio tiene las pruebas de todo esto, Eurico. Bueno, completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, con el análisis que ha hecho Jaime. Evidentemente varias cosas, simplemente complementar que la primera prueba en sí misma es que la declaración es de carácter autoinculpatorio. Eso ya es un inicio de una propia prueba de que no es un testimonio baladí, no es simplemente intentar eludir responsabilidades en una causa penal de la que pueden inferirse o llegar a probarse y, por tanto, sustanciarse condenas contra él de muchos años por delitos muy graves, sino que él efectivamente se ofrece como víctima sacrificial para, pues llegar, cosa en la que es experto el señor Choclán, su abogado, que es uno de los mejores penalistas de España y conocido en ambientes jurídicos, según parece, por ser experto en llegar a pactos, sobre todo con la Fiscalía, en mejorar su situación procesal. Y luego, desde el punto de vista humano, hombre, es evidente que a Víctor de Aldama lo que le mueve, y aquí ya vamos a entrar en lo personal y en lo político, que quizás sea ahora mismo lo más interesante, porque el resto lo va a ir sustanciando la propia dinámica de la instrucción de Ismael Moreno y del señor, por supuesto, Pedraz. La semana que viene, por cierto, ha pedido volver a declarar un afán de venganza. Es decir, ¿qué hace Víctor de Aldama? Decir, y no será porque no ha advertido, porque se ha publicado, en OK Diario habéis publicado muchísima información al respecto, también en Trampas Aguas y otros periodistas en El Debate y en otros medios han publicado, diversos WhatsApps de mi paisano, el señor Aldama, por ejemplo, hacia José Luis Ábalos. José Luis, deja de citarme, deja de sacarme a relucir. ¿De verdad quieres que lo cuente todo, que me llevo todo por delante? Es decir, este marrón, por concretar y por resumir, no me lo voy a comer yo solo. Aldama no era un mero comisionista. Aldama ni siquiera era, es decir, era, como dice el informe de la U con su literalidad, era el eje corruptor de todo, no el nexo corruptor. Pero Aldama, sobre todo, lo que se revela, a la luz de lo que ha dicho en las 2 horas que ha durado su declaración, era el recaudador. Un tío que le da 15.000 euros en mano, en dinero negro en un sobre, en el bar de enfrente de la sede de Ferraz. Un tío que le da 25.000 euros al jefe de gabinete, siempre según su declaración, de la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno, para que Hacienda no le embargue una sociedad y le conceda un diferimiento fiscal porque están hasta aquí, porque tienen una deuda como muchas pequeñas o medianas empresas de España. Un tío que confiesa que llega a darle hasta 2 millones de euros a quien era número 2 del partido, número 3, y ministro del ministerio de la cartera con más presupuesto de España, 35.000 millones de euros. Un tío que está recaudando dinero para el partido. Un tío que ha ido 7 veces a Moncloa, siempre según su declaración, a ver a la esposa del presidente del gobierno. ¿A qué coño ha ido usted, señor Aldama? Es decir, 7 veces a ver a la mujer del presidente del gobierno y 3 a saludarle. Que el presidente del gobierno sustancial, sé lo que estás haciendo y te agradezco mucho lo que estás haciendo por el gobierno de España, que tiene pruebas, hombre, evidentemente, no tendrá un repositorio, como decíamos esta mañana, tendrá varios, y ya este es un tío que no le tiene miedo a nada. Ya le dieron un aviso, si quisieran matarle, perdón que me ponga duro, ya lo habrían hecho y ahora va por todas. No, nos consta por, digamos, personas que le han podido escuchar en la prisión, que quiere salir de prisión por 3 razones. La primera, porque teme por su seguridad. Su seguridad incluye su vida, después de aquel aviso que no se ha desmentido de aquellos 2 tiros que aparecieron en su coche. Un día que bajó a su coche y le había pegado 2 tiros a la ventanilla de su coche. 2, quiere salir porque no se fía de lo que por detrás, aunque esto es una trama mafiosa
que no es que esté instalada, según lo que cuenta él, en el entorno del gobierno, sino está instalada en el propio gobierno y es muy peligrosa, no se fía de lo que puedan, al final nadie es imprescindible, de lo que puedan estar maquinando entre ellos. Y tres, quiere controlar la pasta que tiene fuera. Son las tres razones básicas por las que quiere salir de prisión cuanto antes. Pero el presidente del gobierno ha salido, ha ido al Congreso, a la salida ha dicho esto y ahora me decís qué os parece la defensa de Pedro Sánchez hablando de mentiras. Y luego, finalmente, sobre la comparecencia de este personaje, ¿no? Bueno, yo quiero decir lo que he dicho siempre. Este gobierno, mi gobierno, es un gobierno limpio. Es un gobierno limpio, que surgió de una moción de censura para acabar con la corrupción sistémica que había sido, además, sentenciado en firme por el Poder Judicial en nuestro país. Y hace pocos días hemos visto cómo el Tribunal Supremo ha vuelto a reafirmar que, en efecto, la sede central del Partido Popular de la calle Génova en la ciudad de Madrid ha sido financiada su remodelación con dinero negro. Por tanto, eso es lo que hicimos en el año 2018. Y desde entonces mi planteamiento siempre ha sido el de que cualquier atisbo de corrupción en el gobierno iba a ser extirpado de raíz. Y eso hemos hecho. A partir de ahí, bueno, pues las declaraciones de un presunto delincuente que está en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional, pues me merece el crédito que tiene. Ninguno. Porque tendrá que ser el señor Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones. Yo, desde luego, le puedo garantizar que estamos tranquilos, porque en lo que respecta a mi persona, en lo que respecta a mi gobierno actual, en lo que respecta a mi organización, al Partido Socialista Obrero Español, todo lo que ha dicho este señor es categóricamente falso. Y si ha demostrado algo es precisamente que su estrategia de defensa es la mentira. Es la mentira. Y probablemente lo haga, no, probablemente no, seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar pues lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje. Tiene una moción de censura, señor Sánchez, y si usted conocía al señor Aldama, si tuvo alguna relación, ¿qué tipo de relación tuvo? Bueno, yo le agradezco mucho esa pregunta. En primer lugar, respecto a la moción de censura, me hace mucha gracia porque cuando yo planteé la moción de censura y salió adelante, pues el Partido Popular decía que era un instrumento inconstitucional. Por tanto, máximo respeto a que se puedan hacer mociones de censura porque entran dentro de nuestro ordenamiento constitucional. Eso en primer lugar. Por tanto, nada que opinar. Los grupos parlamentarios son libres, autónomos para definir sus estrategias políticas. Siempre recuerdo que las mociones de censura son constructivas en nuestro ordenamiento constitucional. Por tanto, incluso sería una buena oportunidad para que el señor Feijóo planteara una alternativa de gobierno, que a día de hoy no se conoce. No se conoce. Ayer mismo, en una rueda de prensa que di también a propósito del G20 en Río de Janeiro, lo decía. La debilidad parlamentaria es la de aquellas formaciones políticas que no son capaces de armar mayorías, de construir mayorías. Este gobierno, un gobierno de coalición progresista en minoría, desde hace 6 años lo que está haciendo es construir sistemáticamente en todos los grandes debates, como por ejemplo el de la reforma fiscal, mayorías parlamentarias. Por tanto, máximo respeto a un instrumento parlamentario que goza de todo el respaldo y el reconocimiento de la Constitución. Y en segundo lugar, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Bueno, aparte de que está muy demacrado, Jaime, ¿qué te parece la respuesta? Pues la primera consideración que me sale del cuerpo nada más escuchar a este señor es, bueno, no me sorprende su capacidad y su permanencia en seguir por la senda de la patraña y del embuste más absoluto. Pero ahí había muchos micrófonos, yo solamente veía micrófonos. Y yo me pregunto dónde puñetas estaban los periodistas, porque me da la sensación de que se les ha vuelto a escapar crudo. Y a mí ya, verdaderamente, ya desde un punto de vista profesional, me parece que el presidente del gobierno al final juega con ventaja. Es decir, lo que ha dicho hoy el señor Víctor de Aldama en una declaración pedida por él, no dista mucho, que a esta gente que hoy le ha preguntado al presidente del gobierno parece
que se le ha olvidado, no dista mucho del informe de la UCO, es decir, de la Guardia Civil. Entonces, está muy bien preguntarle al presidente del gobierno por las declaraciones de Aldama, y la respuesta del presidente del gobierno es de manual. Todo es mentira, es un falsario, es un embustero y se lo ha inventado todo. Pero alguien debería haber recordado en ese momento que hay cosas que están en el informe de la Guardia Civil que hoy han sido ratificadas y explicitadas por Víctor de Aldama. Hay una que me parece fundamental, y que es la demostración más palmaria de que el presidente del gobierno, sin tener que esperar a que se pronuncien los tribunales, ya sabemos de manera fehaciente que mintió. Y además yo creo que mintió hasta 18 veces. Y es el hecho de aquella incursión nocturna de la vicepresidenta de la número 2 del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez. Lo que nos ha venido a decir hoy el señor Aldama coincide casi punto por punto y se adapta como un guante al informe de la Guardia Civil en lo relativo al asunto, que básicamente consiste en que el señor Aldama le organiza al gobierno de España una visita clandestina de la número 2 del gobierno de Venezuela, que tenía prohibido pisar suelo español y suelo europeo, hasta el punto de que el señor Aldama organiza una cena clandestina en un restaurante de Madrid al que iba a ir la plana mayor del gobierno de España. Eso es lo que nos ha dicho hoy Víctor Aldama. El gobierno, Pedro Sánchez, dice que eso es literalmente mentira, pero ya sabíamos por anticipado que la Guardia Civil puso en evidencia que el señor Aldama tuvo un papel fundamental en la visita de la número 2 del régimen venezolano y que además fue verdaderamente el señor que llevaba todas las negociaciones y que urdió todos los tejemanejes que al final dieron con esta señora en territorio español. Por tanto, sin esperar a que se pronuncien los tribunales, en este caso concreto de la visita, ya sabemos que el gobierno mintió, pero no mintió una vez, ha mentido 17 veces. Es que fíjate, no solo es Eurico, sino Aldama dice una cosa. No solo dice efectivamente que le habían organizado, habían cogido un chalet enfrente de donde estaba Antena 3 de radio, en la zona del Viso, la calle Oquendo, etcétera, para que pudiera dormir allí. Y le habían organizado una cena con Sánchez, con Teresa Rivera, con María Jesús Montero, con Illa, con Marlaska y con Ábalos. Nada menos. Pero es que dice que en un momento dado, Aldama dice que en un momento dado, desde la propia Barajas, Sánchez habla con Delcy a través del móvil, es lo que ha dicho, a través del móvil de Ábalos. Sí. Bueno, completamente de acuerdo. Es decir, por añadir, primero atended a una cosa que no se suele atender. Yo invito a quien nos esté viendo y tenga alguna noción de estas cuestiones a que vuelva a ver a cámara lenta la declaración de Pedro Sánchez y atienda la comunicación no verbal. Va perdiendo además convicción conforme va avanzando la declaración, que por otra parte, como bien dice Jaime, no tiene nadie enfrente. No hay periodistas, hay micrófonos, hay sujetamicrófonos, ¿no? Esto es habitual, ya estamos acostumbrados. Atended, en primer término, desde que empieza a responder a esta zona, a la zona alta del pómulo izquierdo y al ojo. Ni él se cree lo que está diciendo. Y luego se va, por hacerlo corto, se va poniendo nervioso conforme va avanzando a partir del minuto y medio. De los 2 minutos yo no había escuchado este total, lo escucho ahora por primera vez, luego lo volveré a escuchar. Se va poniendo nervioso, esa risa floja, es decir, una inventada, utiliza una frase, luego además elige muy bien, hay un momento que dice, el gobierno de España elige muy bien el verbo, duda unas décimas de segundo, duda unos frames, en fin, está muy tocado. La semana que viene tengo la sensación, y lo veremos, de que estará hundido, pero esto va directamente contra la línea de flotación de todo lo que han ido sosteniendo. Han elegido desde el principio una mala línea de defensa. El relato que tanto les preocupa, si hubieran tomado la iniciativa desde hace ya muchas semanas, meses, pero sobre todo semanas, si hubieran anticipado todo lo que iba saliendo, ha sido un mal negocio para ellos de cara a la opinión pública y políticamente. Hoy la cara de Gabriel Rufián, ved la cara de Gabriel Rufián, están muy tocados, sus socios saben más cosas, él sabe que va a salir mucho más. Pruebas, insisto, existen y existirán. Y que no esté tan seguro porque él reta, porque él es retador, él es un jugador hasta el final, doble o nada, blanco, todo al rojo, o todo al rojo, todo al negro. Él es un jugador, reta, Feijóo, y da a entender que no tiene los números de una forma socarrona, irónica, con esa chulanganería que le caracteriza. Cuidado,
Ábalos no vota, no son 350, son 349. Esto, de momento, nadie está prestando especial atención. Ábalos no va a votar, son 3. ¿Cree de verdad, está tan seguro que con 3 votos de ventaja él va a seguir estando ahí mucho tiempo? Que tenga cuidado con eso. Y segundo, en función de los ases en la manga que guarde todavía Víctor de Aldama. Veremos. Bueno, fija, a mí me ha llamado la atención exactamente lo mismo que estáis diciendo los dos. Y no hemos hablado antes. Lo que decía Jaime, las preguntas, en vez de acribillarlo a balazos sobre los hechos, al presidente del gobierno le preguntan que qué le parece la moción de censura, que es como darle una salida. Esa es la realidad para que salga corriendo. Y luego, efectivamente, todo lo que tú has descrito magistralmente, Eurico, sobre su lenguaje gestual, cómo se va viniendo abajo, cómo duda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que son tantas las cosas, porque vamos a seguir avanzando, si os parece, lo que ha dicho Víctor de Aldama. Es que Víctor de Aldama ha dicho que se vio en una ocasión a solas con Begoña Gómez y en otras 4 ocasiones en reuniones en las que estaba Begoña Gómez y Teresa Rivera. Y es que efectivamente, además, como habéis ido adelantando, la cosa no queda ahí. Quiero decir que, según Aldama, Sánchez impuso a Koldo como asesor de Ábalos. Dice Aldama que le pagó a Ábalos 400.000 euros en comisiones y que esconde su fortuna en la República Dominicana. ¿Os acordáis? Los 30 y tantos vuelos de República Dominicana en Falcon que nadie nos ha explicado todavía, que son secretos de Estado. Bueno, y dice Aldama que le pagó a Koldo también 250.000 euros en comisiones. Es que Aldama ha apuntado también a Santos Cerdán, al número 3, que es de facto hoy el 2 del PSOE. Le di 15.000 euros en mordidas, en un sobre, en un bar de Ferraz. Y para cualquiera que hayamos manejado esto, sabemos que los bares de Ferraz, como los del entorno de Ferraz, como los bares del entorno de la Audiencia Nacional, son sitios donde muchas veces estamos ahí los periodistas, estamos con gente del PSOE, estamos por allí y vemos a gente del PSOE. Efectivamente es creíble que se viera en un bar de Ferraz, aunque luego nos dirán que esto no es creíble también. Es que ha dicho del ministro Ángel Víctor Torres que le pidió 50.000 euros de comisión para él por la compra de mascarillas. Es que ha dicho que efectivamente, como tú has dicho, Eurico, que el jefe de gabinete de María Jesús Montero habría cobrado 25.000 euros en comisiones ilegales. Es que en un momento dado ha dicho que él se enfadó con Ferraz, Jaime, porque dijo, hombre, que no soy el Banco de España, que no me pidáis tantas comisiones. Sí, pero fíjate, yo creo que hay un aspecto que me parece también fundamental, porque hay que reconocerle a este gobierno que en la construcción de relatos y en el levantamiento de cortafuegos son fastuosos, son maravillosos, es decir, son una organización que estas cosas las hace de libro. Ha conseguido de alguna manera algo que a mí me parece ya que tiene un punto surrealista. Fijaros que hoy, naturalmente, quien sale destrozado era ni más ni menos que su ministro de Transporte y secretario de organización del Partido Socialista. Básicamente, pues el número 2 o el número 3, no me voy a perder en el orden. Pero parece que Sánchez a eso ya no le da importancia, porque habiendo puesto tierra por medio de la figura de José Luis Ábalos, parece que aquello que está relatando el señor Aldama y que tenía como protagonista principal alguien que estaba entre los 3 más importantes del Partido Socialista, como era Ábalos, ya es una cosa que no afecta directamente al Partido Socialista, a este Partido Socialista, a mi gobierno, ha dicho. Oiga, ¿cómo que a mi gobierno? ¿O es que en su gobierno no estaba José Luis Ábalos? Pero fijaros qué capacidad tienen para ir poniendo cortafuegos, para ir buscándose territorios en donde poco a poco y por la vía de construir relatos muy obscenos, básicamente, muy poquito pegados a la realidad, han conseguido que cuando salga en esta historia, a partir de este momento, el señor Ábalos, mucha gente piense, bueno, sí, pero Ábalos ya no está en el PSOE, Ábalos ya forma parte del pasado del Partido Socialista, que no, que en aquel momento en concreto, Ábalos era la mano derecha del presidente del gobierno, por lo que, partiendo de esta definición, si era la mano derecha, todo lo que sabía Ábalos lo tenía que saber por extensión el presidente del gobierno. Pero fijaros, quiero poner el acento en eso, es decir, ¿qué capacidad tienen para nublar los resortes mentales de una inmensa mayoría de la población hasta el punto de que hoy se ha permitido a decir el lujo de que mi gobierno es limpio y todo es mentira? Oiga, ¿y Ábalos? Que está imputado,
que está en el Supremo, que hay más que indicios que apuntan a que efectivamente se lo llevó crudo y además a paletadas. Bueno, pero así es Pedro Sánchez. En eso tenemos que estar de acuerdo en que es un fenómeno. Y cuando un fenómeno, al mismo tiempo, cuando es un fenómeno a la hora de mentir, a la hora de esparcir, digamos, lo peor de la condición humana, el mal, estamos ante un señor que es peligroso. Por tanto, no nos quedemos con la idea de que, bueno, a partir de ahora Aldama ha machacado y ha volado al gobierno de Pedro Sánchez. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Tenemos mucho gobierno para rato, pese a todo esto que ha dicho hoy Aldama. Venga, voy a jugar un poco a discrepar con Jaime, que es un maestro, pero yo no estoy de acuerdo con Jaime. Sí, por supuesto, Ábalos estaba muerto ya desde antes de empezar la declaración, pero ha dicho muchas más cosas. Ojo, en su pecado llevan su penitencia porque como lo tienen todo mezclado y confundido, igual que las instituciones desde hace mucho tiempo, el gobierno es el partido es el gobierno, el legislativo es simplemente un sitio donde se limpia las botas una vez al mes. El figura, el Poder Judicial han intentado dominarlo y domesticarlo hasta el paroxismo, está implicando al número 3 del PSOE, que lo sigue siendo, y que fue la mano derecha de Ábalos, que a su vez era su mano derecha, como bien dice Jaime, en el cobro de un sobre, se entiende que personal, de 15.000 euros, que a alguien le parecerá una cantidad más o menos relevante, pero le da 15.000 euros al número 3, que lo sigue siendo. Por tanto, yo sospecho que uno de los siguientes capítulos va a ser abrir directamente la ramificación, financiación irregular del PSOE. Pero ha implicado a María Jesús Montero, o los 25.000 euros eran solamente para don Carlos, para el jefe de gabinete de la señora Montero. Seguro que la señora Montero no sabía lo que estaba haciendo su jefe de gabinete, con el cual tiene numerosísimas anotaciones en la agenda de su teléfono móvil: tomar café con Carlos, quedar con Carlos, comer con Carlos. Seguro, señora Montero, que además no solo es usted la número 2 del partido, sino que es la ministra de Hacienda, y esto es gobierno, y la vicepresidenta primera del gobierno. Don Ángel Víctor Torres, que acabo de ver que ha anunciado o se va a querellar contra Aldama, como Media Humanidad ahora se querellará contra Aldama. Muy bien, que se vayan querellando, que se vayan poniendo a la cola. Señor Ángel Víctor Torres, que era usted presidente de Canarias, pero ahora es ministro de la cosa territorial. A usted le están acusando de haberle pedido 50.000 pavos. Ángel Víctor Torres es gobierno. ¿Y si tiene pruebas, señor Torres? Porque usted también dijo que no había hablado ni había visto nunca al señor Koldo, y sale un WhatsApp, uno de tantos, un pantallazo en el informe de la UCO de la Guardia Civil que dice: tranquilo, Koldo Torres, Torres Koldo, que lo de las PCRs está al salir. ¿Está usted seguro de que esto también va a ser mentira? Vamos a ver la semana que viene qué sale de Cariño Armengol. Yo no estoy tan seguro de que esto, es decir, porque esta película de Jaime Vicente ya la hemos visto. Recordad los años duros, los últimos 80 y primeros de los 90 con los GAL. Nos pasamos mucho tiempo perdiendo el tiempo, valga la redundancia, y discutiendo los cuernos de la luna, si el secretario de Estado Rafael Vera era gobierno o no era gobierno, y si quedaba ahí el cortafuegos. Sé que alguien dirá: ¿qué tiene eso que ver? Tiene todo que ver. Después la línea, el cortafuegos estaba en Barrio Nuevo, que ya era ministro del Interior y ya era gobierno, y entraron los dos en la cárcel, y estábamos allí aquella mañana en la cárcel de Guadalajara, ¿os acordáis? Y del ministro del Interior ya a Felipe González ya no había nada, y cuando fueron a por Felipe González ya no había nadie más contra quién ir y a por quién ir. Yo creo que por mucho ya que vendan el relato de puñetera madre, cada vez lo tienen más fastidiado para... Es un relato... Jaime, adelante. Yo me acuerdo, es que la comparación con el caso Barrio Nuevo, así se llamó genéricamente... Sí. Con esta, la comparación me resulta odiosa, no porque no hayas hecho un relato de aquello perfectamente acorde con lo que ocurrió, sino porque, fijaros, allí fue un secretario de Estado que terminó arrastrando a un ministro y no arrastró a la X, no arrastró al presidente del gobierno por aquellas cosas de la vida. Pero ¿qué ocurrió? Que todos fueron a despedir a Barrio Nuevo y a Vera a la cárcel, empezando por el presidente del gobierno. Este señor es distinto. El que tenemos ahora es capaz de laminar a todo lo que tiene por debajo con tal de salvarse el mismo. Y a partir de ahí... A este no irían a despedirlo. Porque si no es incompatible, lo que yo he dicho no es incompatible con lo que está diciendo Jaime. Este no va a ir nunca en la puñetera vida de Dios, no va porque Felipe
perdón, Felipe tenía narices, lo voy a decir bien y correctamente. Felipe tenía narices y tenía unas hechuras que este no tiene, ni por el forro, para bien y para mal. Pero eso es una cosa, que este no vaya a darle un abrazo si llegan a ingresar en la cárcel, claro que no va a ir. Pero cosa distinta, harina de un costal muy diferente, es que le acabe arrastrando o no, que es lo sustancial, y es en lo que yo quiero poner el acento. Nada de esto se estaba haciendo sin conocimiento, es decir, pero si hay 7 ministros implicados, 2 presidentes de comunidades autónomas, y él su mujer, y él no sabía nada. Hombre, por Dios, no nos fastidien, que no nos cuenten cuentos. Yo creo que, vamos a ver, lo mollar, lo jugoso, por ahora está en el zurrón de Ábalos, que para el Partido Socialista, según su particular estrategia, es alguien que ya está amortizado. Digamos que ya no pertenece al Partido Socialista, y en tanto ya no pertenece al Partido Socialista, ya nos hemos encargado nosotros en estos últimos meses de que no nos contamine demasiado. Por tanto, si al final el marrón se lo come prácticamente en exclusiva el binomio Koldo-Ábalos, bueno, el señor Pedro Sánchez dirá, objetivo cumplido. El resto, es verdad que ha citado a muchos. A muchos los ha citado para señalar comportamientos que pueden ser antiéticos, pero que no son estrictamente delito. Los que sí que han podido cometer delito en virtud de la declaración del señor Aldama son el secretario de organización, al que dice que le dio 15.000 euros en un sobre, al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, al que le dio, al parecer, en otro sobre 25.000 euros, y también cita como posible receptor de un dinero que al final no se llevó porque el señor Aldama se negó, el hoy ministro de Organización Territorial, el que era presidente de la Comunidad de Canarias, Víctor Torres. Bien, aquí la gran cuestión es si en la figura de estas 3 personas que acabo de citar hay pruebas, porque si efectivamente les entregó dinero negro, pues, hombre, supongo que hay otra manera de comprobar si efectivamente, si el señor Aldama dice la verdad y está en lo cierto, que es analizar las cuentas corrientes de cada uno de los receptores de estas cantidades que dice Aldama. Pero eso es muy complicado. Es decir, que yo creo, pues si ahí no hay nada, si no hay nada, eso todo juega a favor de Pedro Sánchez. Si no hay nada ahí... Si ahí no hay nada, ¿cómo probamos que efectivamente el hecho concreto y fehaciente descrito por Aldama de que yo le he dado 15.000 a uno, 25.000 a otro, y que le iba a dar 5.000, pero que al final 50.000 a Víctor Torres, pero que al final me negué porque yo no era el Banco de España, ha venido a decir? Si eso no está probado de manera documental, si no hay constancia gráfica documental, eso va a ser muy complicado, y por ahí se puede escapar el personaje Pedro Sánchez. Decir una cosa, que al principio hemos dicho que efectivamente que la preparación de esta, perdóname, Eurico, solamente una cosita, te dejo enseguida. Hemos dicho al principio 2 cosas. Una, que la declaración de esto, con su abogado, que es magnífico, yo me imagino que de todo esto tendrá que haber pruebas. Tiene que tener una alternativa, un plan B. Y me imagino que Aldama ya sabe que puede demostrarlo. Si no, no se lanza esto. Y otra cosa, porque le va a caer unas querellas por injurias y calumnias de todo tipo. Y segundo, esto, lo que contabas es, en definitiva, hay una escala hacia arriba, pasito a pasito hacia arriba. Porque en definitiva lo que hace hoy Aldama es decir, bueno, venga, y ahora te toca a ti, José Luis Ábalos, tira para arriba. Imaginad por qué esta gente, claro, yo he leído estos días a muchos compañeros e incluso a gente que no tiene que ver exactamente con lo nuestro, pero que es gente, al final, pues el respetable no es imbécil, ¿no? Y una de las cosas que con más frecuencia he leído en los últimos días, en las últimas semanas, pero ¿cómo podían ser tan idiotas? ¿Cómo podían ser tan aficionados? Una de dos, o eran muy tontos, parte de ellos al menos, de dejar muchas cosas por escrito, vía WhatsApp, en fin, de otras maneras, o tenían una sensación de impunidad enorme. Lo segundo, y parte de ellos desconocimiento además de cómo funcionan las cloacas del Estado. Voy a improvisar y me diréis, hombre, qué tontería acabas de decir, ojalá, porque ya nos reiríamos muchísimo y serían dibujos animados. Joder, imaginaos que sale un WhatsApp diciendo, he recibido tanto, o recibido, Víctor, gracias, o ya he dado curso al dinero. Es decir,
Estos lo escribían todo. Yo estoy seguro de que todo lo que... Alguien dirá, hombre, tan imbécil no ha podido ser nadie. Joder, después de lo que hemos leído en las 80 y tantas páginas y en las 250 y tantas del otro informe, los dos informes de la UCO, yo a estos les creo capaces de lo mejor y de lo peor, Hombre, y de las peores. No olvidemos, perdón, no olvidemos que es Koldo el que recibe a la UCO en su domicilio cuando va a detenerlo y le dice, oiga, mire, aquí tienen ustedes 2 discos externos, pueden cogerlos porque ahí están todas las conversaciones del presidente del gobierno con Ábalos, entre otras muchas cosas. Y quiero decir, es Koldo el que le recibe y dice, muy buenas, señores de la UCO, aquí tienen ustedes 2 discos duros externos con todos los datos. Cuidado, que evidentemente habrá que probarlo todo esto. Jaime, sí. Yo, de verdad, nada me gustaría más, lo digo con el corazón abierto, nada me gustaría más que tuvierais razón, Pero yo no planteo. Vamos a ver. Yo creo, mira, la secuencia de los hechos es la siguiente. La secuencia de los hechos hasta este momento es lo siguiente. Quien verdaderamente se han comido el marrón de algo que era transversal y que afectaba a todas las estructuras, no solamente ministeriales, sino de los gobiernos autonómicos, donde el poder lo ejercía el Partido Socialista, hasta ahora es el binomio Koldo-Ábalos. El ministro y su asesor, que son los que verdaderamente en estos momentos ahora no tienen escapatoria. Pero el Partido Socialista, el gobierno, Moncloa, Pedro Sánchez, y lo digo con hondo dolor de mi corazón, ha conseguido que Koldo y el ministro formen parte de una etapa donde sí, estaban ahí, pero ya no son de los nuestros. Con lo que ellos han conseguido, eso lo han conseguido. Lo han conseguido. La opinión pública. Otra cosa es lo que sepa la UCO y las pruebas que tenga la UCO, que sí, veremos si las tiene o no las tiene, bien, de la conexión. Yo ojalá llevar el número 1 a este. Quiero decir que no es que nosotros queramos o no queramos o tengamos razón o no. Es que efectivamente lo único que decimos es que el señor tendrá que tener muy bien atado todo lo que ha dicho o ya sabe que lo tiene atado, claro, para salir ahí y decirlo. Pues muy bien. Lo que va a hacer es entonces, cárcel. Claro, vamos a pensar que el corrupto Aldama, que eso no hay ninguna duda, era, además de corrupto, diligente en su labor de corromper. Y la diligencia de un corrupto está naturalmente en hacer acopio de pruebas, de que efectivamente, si a Koldo le dio 12.500, yo tengo que tener la prueba de que le he dado 12.500. Si al jefe de gabinete de Montoro, al jefe de gabinete de la ministra de Hacienda le he dado 25.000, yo tengo que tener la prueba de que le he dado los... Porque si no, hay un escenario... Pero no es descartable que eso, porque ya lo hemos visto antes, anotaciones tan burdas de le doy a tanto, le doy a cual. Que sí, pero que yo quiero derivar en una conclusión diferente. Mira, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Mariano Rajoy, por cierto, que la corrupción ocupaba todos los telediarios, todas las terminales mediáticas de la izquierda en aquellos momentos, nos retransmitían por tierra, por mar y por aire todas las corrupciones del Partido Popular, pero prácticamente en tiempo real. Y luego cuando contabas cuánto era el montante de aquellas corruptelas comparadas con las corruptelas actuales, pues aquello era peccata minuta. Esto no. Aquí es ingentes cantidades de dinero, todavía no hemos entrado en el asunto de Air Europa, que eso parece que no se ha sustanciado todavía, pero fíjate, la gran diferencia entre aquella España de Mariano Rajoy y la España de Pedro Sánchez es la siguiente. Hoy por hoy, salvo que evidentemente pueda probar el señor Víctor de Aldama que todos y cada uno de estos altos cargos, miembros del gobierno, pueden ser acusados sin ningún tipo de óbice de corruptos, si esto no lo puede probar, la vía política, que es la vía política la que se llevó por delante al gobierno de Mariano Rajoy, el Parlamento, el Congreso, la política, si es por la vía política, a Pedro Sánchez no lo echan de ahí ni con agua caliente. No lo echan de ahí ni con agua caliente. Es decir, la gran diferencia entre aquella España y esta es que en aquella época había todo un parlamento dispuesto a acoger al Partido Popular por salvarse a la parte. Y aquí
y aquí tenemos un escenario radicalmente distinto. No hay nadie dispuesto a coger por sálvase a la parte a Pedro Sánchez. Eso está claro, Jaime, pero son aspectos. Pero es que eso es la diferencia entre una España y otra. Y la parte política, porque efectivamente este señor además sale hoy con la chulería que sale, primero porque es muy chulo y segundo porque sabe que efectivamente además lo dice. Porque tengo el respaldo. El señor no tiene mayoría. Ahora hay un tema que tú has citado, Eurico, y que a nosotros nos consta que a las personas que han podido visitar a Víctor Aldama en prisión es un tema nuclear, que es el de la posible financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. Claro, claro. Vamos a ver, Aldama es un señor que, hasta donde sabemos, ha tenido posibilidad algunos días de hacer hasta 10 llamadas diarias, que es un repositorio para parte del respetable que no está acostumbrado a toda esta basura delincuencial que toca muchas veces resortes esenciales del Estado. Pues que yo, desde la cárcel, que puedo establecer porque no está incomunicado, no está en una celda de castigo. Primero, comparte celda con Claudio Rivas, están monitorizados las 24 horas del día, lo que ustedes quieran, pero baja a comer, establece vis a vis, tiene contacto con sus abogados. Entonces yo no voy a ponerte desde la cárcel un mensaje, Vicente, y te voy a decir, oye, activa lo que tenemos en el notario tal, o activa lo de Ábalos o tal. Yo te pongo un mensaje o simplemente establezco una comunicación telefónica contigo de un minuto y te digo, Homer Simpson. Y entonces tú ya sabes lo que tienes que sacar. Yo creo que lo que hemos visto es nada más que el principio. Otra cosa, por brindarle, bueno, pues un argumento un poco y debatir acerca de la cuestión que ha sustanciado ahora mismo Jaime, hay una gran diferencia porque Rajoy carecía de un respaldo que ahora tiene, que tiene 3 escaños, de verdad, que 3 escaños le da la vuelta a la mayoría. Ya sé que me vais a decir, llamadme ingenuo, le va a seguir interesando al PNV, le va a seguir interesando a Esquerra, le va a seguir interesando a Junts, le va a seguir interesando al BNG. No sé si incluir en esta lista a los amigos de Leta Matalos, a los Bildubatasunos. ¿Les va a seguir interesando hacerse fotos con la mafia? No lo sé. Segundo, es que yo, como ellos, lo único que no saben y que no pueden controlar, tiene razón Jaime, él es maestro en eso, son maestros en el relato, llevan la iniciativa. Solamente hay una cosa que no pueden controlar, que sabéis cuál es y lo sabe toda España, que es que ellos no saben lo que sabe la Guardia Civil, ellos no saben qué más tiene Aldama, ellos no saben qué más sabe el juez. Y eso no es baladí. Ese es el meollo de la cuestión. Y nadie le garantiza a Pedro Sánchez, por muy listo que sea y tenga una bola de cristal de puñetera madre y tenga un cuajo político que lo tiene y sea un superviviente y se lo juegue a todo nada y sea un killer, nadie le garantiza que de aquí a un mes, no digo un año, en un año estamos todos calvos, más todavía, pero de aquí a un mes la situación no haya empeorado hasta un punto tal que a lo mejor le interese este fin de semana anunciar, y ya lo hizo una vez, que disuelve las cámaras y que convoca elecciones generales para el 19 o el 26 de enero. Me estoy tirando a la piscina. Bueno, oye, ya... Fíjate, vamos a escuchar, por ejemplo, claro, enfrente ha tenido que salir el señor Feijóo. Por cierto, es muy llamativo, hay una imagen muy llamativa, Polit, si tú la tienes ahí, porque primero vamos a escuchar a Feijóo, porque efectivamente Feijóo dice hoy, claro, que va a decir, después de todas las dudas que tiene el PP, que no sabe un día si va o viene. Ahora ya por fin ha hablado de la mujer del presidente del gobierno, de la corrupción, de apestar, porque es lo que pasa con este gobierno. Y Feijóo dice, bueno, a ver si alguien se une a la moción de censura para acabar con esto. Se calla, todos se callan. Y el propio Sánchez se calla y ni siquiera viene ya a votar al Congreso de los Diputados. Porque es evidente que el señor Sánchez no ha venido a servir, sino a servirse. Si le queda algo de dignidad, déjenlo ya. La respuesta tampoco puede ser esconderse, porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y, por supuesto, la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Insisto, lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo, lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el Gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su Gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar.
y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Repito, es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país. Termino ya. Duele especialmente en días tan aciagos como los que vivimos por las riadas de Valencia. Duele comprobar que el Gobierno, que debía darlo todo para salvar a los ciudadanos que sufren, lo está dando todo para amarrar, como puede, esta mayoría inoperante. Y sobre todo para intentar salvarse a sí mismo. Claro, muy rápidamente, esto está claro, ya lo hemos hablado, si hay números o no hay números, pero claro, decía Eurico, pues igual o se tira para el monte y vuelve a convocar elecciones para empezar de nuevo el ciclo, arriesgándose, sabiendo que tiene una mayoría de todos estos que ya sabemos. Oye, pero claro, ¿sería aceptable, por ejemplo, que en estas circunstancias convocar elecciones y el PSOE, ¿qué va a ocurrir? Eligiera otra vez a todos estos como candidatos? Quiero decir, lo suyo sería, si dimite por esto y convoca elecciones, que el PSOE presentara a cualquier otro que no fuera este, y a todos estos, claro. No, le presentaría a él, Vicente, y no sé si sería aceptable. No, si ya lo sé que van a presentarle a él, lo sé. Pero lo sé, digo... Y ahora te voy a decir otra cosa, para que nadie piense que soy un ingenuo ni un optimista hasta el extremo. Cuidado, porque si convoca elecciones, si es que el PSOE parte con 40 escaños de ventaja, con tener 126, 130 le vale. Cuidado. Y hemos visto la encuesta, no ya las payasadas de Tezanos, hemos visto Gaztrez, hemos visto Amalgama hace un par de semanas. Es que no es desdeñable que pudiera disolver las cámaras, convocar elecciones en enero y volver, no a ganar las elecciones, pero volver a gobernar. Pero sí, si volver a empezar toda vez el ciclo, otra vez, las negociaciones con unos con otros y seguir. El caso es seguir. Porque... ¿Ya lo he hecho una vez? Sí, el caso es seguir, ¿no, Jaime? Yo, fíjate, yo he escuchado a Rajoy, a mí me encanta la teoría del deber ser, porque tú escuchas a Feijóo y dices, coño, las cosas debieran ser como dice el presidente del Partido Popular, la suscribo punto por punto, pero entre el ser y la teoría del deber ser hay un trecho muy largo, que es el que va de la realidad al anhelo. Y la puñetera realidad, hoy es 21, ¿no? O 20, hoy es 21, ¿no? Y van a ser las 8 menos cuarto de un mes de noviembre del año 2004. La puñetera realidad es que la moción de censura es una auténtica entelequia porque no dan los números, porque ese tender las manos a Junts y al PNV es, y perdón por la expresión, es como el que tiene un tío en Alcalá, que no tiene tío ni tiene nada, perdón por los alcalí, pero es la puñetera realidad. Es decir, y unas elecciones generales nuevas, la pregunta es, ¿y para qué? Si todos los que están ahora instalados en el Congreso y conforman los apoyos del partido al Partido Socialista y a Pedro Sánchez están comodísimamente instalados y además están disfrutando de la canonjía y de la mamandurria a unos niveles nunca vistos. Sería tan estúpido como hacerse el harakiri para que se les acabara el chollo, o por lo menos a arriesgarse a ir unas elecciones que podrían acabar con el chollo. Yo creo que no va a ocurrir nada de eso. Y a mí nada más... Y a mí me encantaría, y a mí me encantaría que eso ocurriera. Y a mí me encantaría que ocurriera eso, pero no va a ocurrir, puñetas. Llevamos diciendo desde hace 6 años, instalados en la teoría del deber ser. Y resulta que nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando diariamente a un personaje que rompe de bruces la teoría del deber ser,
que se ha pasado por el forro de sus caprichos la moral, la dignidad, la ética, los principios, la coherencia, la verdad. Y aquí seguimos en un ejercicio sublime de candidez diciendo que esto puede ser el final de Pedro Sánchez. No, señores, no. Para matar políticamente a este personaje se necesita mucho más. Yo creo que lo que está diciendo Eurico efectivamente es que no tiene que como posibilidad así. Ahora sí que es verdad que en este programa, por ejemplo, hemos defendido, oye, es que ha tardado un año en llegar a este punto de seguridad para asegurar los 3 años de legislatura. Ahora viene lo de los presupuestos, los 3 años siguientes. Ha tardado un año en todo este lío. Ya que los tiene amarrados, sería arriesgado efectivamente ponerse ahora a unas elecciones, aunque tenga los números de partida, como dice Eurico, bastante tiene todo el sentido, fácil, porque inhabilitaría políticamente todo lo que están haciendo los tribunales. Diría, esto sí que podría decir con toda, y ahí está, no el deber ser, como dice Jaime, sino la realidad. La realidad es que los españoles han dicho que aquí no hay nada. Así que los jueces que se vayan haciendo como que se caen, se pongan donde yo les diga. Es que esa es la diferencia. Y además pondría el contador a cero, sí, tendría es buscar no legitimidad. los 10 días como Ana Bolena, tendría 4 años por delante. ¿Os parece poco? Es buscar legitimación en las urnas y decir efectivamente, es el poder popular frente al lawfare. Mira, sí que es verdad Vicente, que eso podría ser, pero bueno, ya mira, yo sinceramente estoy en la tesis contraria y me gustaría abrazarme a vuestra tesis, pero además de una manera, lo haría con una ternura, me abrazaría a vosotros y diría, ¿qué razón teníais? Pero es que... yo no tengo tesis, pero es que no es así, no es así, mira, arriesgarse en estos momentos a ir a unas nuevas elecciones es arriesgarse a perder el poder político y algo más. Y perder la capacidad de resistencia, de manipulación, de alteración del entramado institucional, jueces incluido, que te da el ejercicio del gobierno. Es decir, ¿vosotros pensáis de verdad que ahora Pedro Sánchez, con lo que se le está viniendo encima, va a quedarse desnudo, sin el poder? ¿Para qué? Porque no es verdad que en el caso de que perdiera el poder los tribunales de justicia se hubieran quedado ya completamente en el olvido el caso que nos ocupa. No, el proceso seguiría adelante con una diferencia, que ahora puede controlar, que ahora puede mediatizar, que ahora puede acosar, que ahora puede influir, que ahora puede utilizar los recursos que tiene, todos los instrumentos del Estado para naturalmente defenderse. Y si se va a unas elecciones en estos momentos, puede perder el poder político y lo que es peor para él, el blindaje que tiene ante el poder de los jueces. Eso, que también lo está haciendo el Partido Socialista y el gobierno, es un arma que yo creo que en las actuales circunstancias no puede prescindir de ellas el presidente del gobierno. Por eso digo, me abrazaría a ese horizonte esperanzador de que unas nuevas elecciones por lo menos nos darían otra oportunidad para poder quitárnoslo del medio. Pero yo creo que desgraciadamente, ni por parte del Partido Socialista, ni por parte de Sumar, ni por parte de Podemos, ni por parte del PNV, ni por parte de Junts, ni por parte de RC, ni por parte del Bloque Nacionalista Gallego están por la labor. ¿Por qué? Porque están todos mamando de la ubre de la misma vaca, coño. Muy rápido, ¿Te puedo hacer una pregunta solo? 10 segundos, Jaime. ¿Es un sí o es un no? ¿Perdió Rubalcaba el control de la policía y de las cloacas del Estado cuando perdió el poder el PSOE? Sí, en parte sí, en muy buena parte sí. No, lo que ocurrió a partir de ese momento es que elementos fieles al servicio del Partido Socialista, mantuvieron una batalla con un gobierno, con el gobierno nuevo, pero no es lo mismo controlar todo el entramado institucional que mantener a un grupo de fieles. No es lo mismo. Mira, el boletín oficial del Estado puede ser un arma, además empleada por Pedro Sánchez, un arma de destrucción masiva, y lo estamos comprobando. Voy con otro, perdonad, porque hoy estoy de Pepito Grillo y no quiero de verdad hacerme incómodo. ¿Quién indultó a Vera y a Barrio Nuevo? Que fue uno de los pactos, de los poquísimos pactos a los que llegaron Felipe González y Aznar cuando Aznar... Aznar. Vale, sí, eso es otra historia que otro día lo hablamos. Si después de todo esto, el cambio es para lo de siempre que ha pasado antes, que es que pactan, incluso en alguna ocasión,
tema de ETA por medio, con altas instituciones del Estado mediando entre unos y otros para rebajar la tensión, y que era otra casa real, para que no nos vamos a engañar, no era esta, y para que todo al final quede en nada. Pero eso es otro día y otro día lo hablamos, si os parece. Ahora, y para acabar, y no os voy a pedir ni un comentario, solo quiero que escuchemos a lo que ha dicho Ayuso, al hilo de lo que decíais los dos antes, lo que decía sobre todo Javier Jaime, ¿no? Esto de todavía nos queda... Este resiste porque tiene mucha cara, porque entre el ser y el deber ser lo que está es la ética. Está la moral, la ética, que es lo que no tiene. Que y no dice tiene. Ayuso, todavía nos quedan muchas cosas por ver. Este aguanta. Bueno, hemos visto un recital en el que no se han dejado un delito del Código Penal. Sobres, pagos en billetes, lingotes de oro, negociaciones de contratos, reuniones con Sánchez, que Sánchez negaba, reuniones con Begoña, que Begoña negaba. Creo que si el electorado a estas alturas aguanta esto, es que España se ha vuelto loca, la izquierda se ha vuelto loca, si considera que esto es suficiente y que todo vale con tal de que no gobiernen otros. No puede ser. Yo ya no sé a qué precio esto se puede mantener así. Y luego, desde luego, diciendo que con tal de que no gobierne la derecha, que todo se pueda admitir cuando gobiernan ya con la derecha y con la ultraderecha. Lo hacen en el Congreso de los Diputados y, como hemos visto ayer mismo, en Europa. Es imprescindible la dimisión en bloque de este Gobierno. Es urgente que esto sea así. Y ahora veremos cuántos días se va a tomar Sánchez de receso para ver cómo desde dentro, votando telemáticamente, eso sí, sin ir al Congreso, desde dentro vuelve a buscar una nueva estrategia para atacar a jueces, fiscales, a policías y a todos aquellos que están haciendo su trabajo. Aún queda muchísimo por ver. Amén. Muy rápido con un sí o un no. Amén. Yo digo amén. Yo digo amén. Es lo que va a ocurrir. Hombre. Y tú dices, Eurico, que también, ¿no? Que No, amén, que yo se va a digo- encerrar, que va a haber... No, claro, yo digo, la presidenta dice una cosa que es la Biblia, es decir, que en parte es adobar la tesis de Jaime, es decir, bueno, pues estos están en contra viento y marea, pero luego pide otra cosa que también podríamos calificar no de ingenua, es decir, ella dice lo que tiene que decir y hoy lo que toca y lo que debería haber dicho Feijóo es lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que este gobierno tiene que dimitir en bloque y Feijóo, que simplemente no quiero que se me quede esto por decir, lo único en lo que está errado sin H es cuando apela a otros. No, coño, él tiene que tomar la iniciativa. ¿Qué coño es esto de apelar al PNV, al BNG, a Esquerra? Luego tendrás los números o no tendrás los números, pero no digas tú, no seas tú el que digas, ya sé que no tengo los números. Joder, es que así no nos levantamos de la cama. Pero bueno, esta es mi opinión. Pues está claro, y además, y otro día hablamos de eso que ha dicho Ayuso, que creo que es muy interesante. Es que él cuenta con ese electorado que está dispuesto a que, con tal de que no gobierne la derecha, tragar Claro. con lo que sea. Claro. ¿Estáis de acuerdo en esto los dos, no? Bueno, Absolutamente. Bueno, pues oye, os agradezco muchísimo el esfuerzo, que es un día complicado a los dos. Jaime y Eurico, un abrazo fuerte, ha sido magnífico. Un abrazo grande a los dos. Un placer. Y gracias también a ustedes por vernos.